Jóvenes, buenos días. Bueno, la actividad para el día de hoy corresponde a lo siguiente. Vamos a trazar en una hoja de blog milimetrado, ¿sí? Una gráfica igual como la que tengo allí en la visualización. Entonces, vamos a trazar un plano cartesiano y ese plano cartesiano debe estar dividido cada uno de sus ejes en 10 partes iguales. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tanto en este eje, 10 para este eje, 10 partes iguales para este eje y 10 partes iguales para este. Por eso es importante trabajar el bloque milimetrado, para que estas partes sean exactas. Ojalá que cada una de estas partes abarque un cuadro grande del blog milimetrado, ¿sí? Recuerden que el blog viene por cuadrículas grandes, las cuales están divididas en cuadrículas más pequeñas. Entonces, ojalá cada unidad de estas sea una cuadrícula grande para poder trabajar los decimales. Entonces, son 10 unidades, 10 cuadrículas, 10 cuadrículas, 10 cuadrículas y 10 cuadrículas. Ok, ahora con su compás van a trazar una circunferencia, colocan su compás y trazan su circunferencia que pase por la décima parte en todo, ¿sí? Si les queda perfectamente, entonces esa circunferencia tiene que pasar por la décima parte en todo, la décima sección. En ese punto, para aquí, para el eje Y es 1, X1, porque son positivos, acá sería menos 1 negativo y menos 1 en X negativo. Ok, cuando ya hagan esos trazos, definen los cuadrantes, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Ok, entonces, cuando ustedes ya tengan esta misma gráfica en su hoja de blog milimetrado, lo que ustedes van a hacer es que van a trazar 4 ángulos. 4 ángulos que le va a corresponder a cada alumno, le corresponden 4 ángulos diferentes. Y va a ser un ángulo para el primer cuadrante, un ángulo para el segundo, un ángulo para el tercero y un ángulo para el cuarto, por cada alumno. Entonces, ustedes, ¿qué van a hacer? Individualmente, cada uno va a hacer en su trabajo, en su hoja de blog milimetrado, lo que van a hacer es que cuando ya sepan cuál es el ángulo que les tocó, entonces digamos que yo soy el alumno X y a mí me tocó trazar un ángulo de 55 grados. Entonces yo trazo en posición normal con respecto al eje X positivo, trazo mi ángulo de 55 grados para el cuadrante 1. Me tocó el ángulo de 125 grados para el cuadrante 2, entonces trazo mi ángulo de 125 grados para el cuadrante 2. A otro alumno le puede tocar otros ángulos diferentes, pero esos van a corresponder a los cuadrantes. Que me tocó un ángulo de 240 grados para el cuadrante 3. Marco mi ángulo de 240 grados para el cuadrante 3 porque me tocó a mí, el alumno X. Y para el cuadrante 4 me tocó un ángulo de 305 grados, entonces marco mi ángulo de 305 grados para el cuarto cuadrante. Esto es un ejemplo. Estas líneas que acabé de hacer no las van a hacer ustedes, simplemente marquen su ángulo, colocan su ángulo marcado como hicimos una actividad inicialmente cuando hacíamos las clases presenciales. Entonces, marcan los ángulos que le correspondió a cada uno, ¿sí? Son 4 ángulos por alumno. Esos ángulos los van a trazar en esa gráfica inicial que hicieron, que es una circunferencia y un plano cartesiano, y definen los 4 cuadrantes. Entonces, cuando ya tracen esos ángulos, entonces lo que ustedes van a hacer como actividad, de acuerdo al video que envié la clase anterior, es que van a trazar siempre con respecto al eje X, entonces van a trazar su cateto opuesto y forman de esta característica, forman su triángulo rectángulo. Y hacen una traslación punteada con el eje Y. Esta es punteada, esta es una línea continua que la hacen siempre con respecto al eje X. Y en esta traslación aquí van a definir entonces cuánto les dio el seno de este ángulo, ¿sí? Este ángulo que ustedes marcaron en el cuarto cuadrante. Entonces yo voy a decir, no, me dio, por ejemplo, aquí es 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,41. 0,41. Entonces el seno de este ángulo en cuarto cuadrante dio 0,41 cuando hice la traslación hacia el eje vertical. Por ejemplo, vamos a hacerlo con este ángulo del primer cuadrante.
Entonces tengo este primer ángulo del primer cuadrante. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Con respecto al eje X, tiran una línea continua para que formen su triángulo rectángulo. Un ejemplo, pues ahí la hice más o menos. Ustedes con su regla la van a hacer bien. Y punteada la van a trasladar hacia el eje Y. Entonces ustedes van a decir, vea, el seno de este ángulo que me tocó va a ser de, un ejemplo, 0,9, ¿sí? Recuerde que cada una de esas es 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 y 0,9 y 1. Lo mismo hacia abajo, pero negativo, menos 0,1, menos 0,2, menos 0,3, hasta el menos 1. Bueno, entonces aquí ustedes van a encontrar el ángulo que le tocó. Por ejemplo, aquí que me haya tocado a mí el ángulo de 50 grados, este va a ser el seno de ese ángulo y lo tengo que marcar, o sea, tengo que definirlo allí. Lo mismo aquí, 0,41, el seno para este ángulo, digamos que sea de 320 grados, por ejemplo, que me haya tocado a mí. A usted le puede tocar otro ángulo. Ahora lo voy a hacer también para este ángulo. Entonces, digamos que, bueno, ya dijimos que este es de 50 grados. Digamos que este ángulo que me tocó en el segundo cuadrante, este ángulo que me tocó en el segundo cuadrante también hago lo mismo. Entonces traslado una línea continua que va hasta el eje X y aquí se me forma el triángulo rectángulo. Ahora voy a obtener el valor de este cateto opuesto, que recuerde que el cateto opuesto de todos los triángulos es el valor del seno de ese triángulo que estoy, de ese ángulo que estoy definiendo. Traslado mi punteada, siempre la punteada va con respecto al eje Y, y aquí voy a definir entonces que el seno de este ángulo, que suponiendo sea 120 grados, el seno de este ángulo, por ejemplo, es de 0,78, ¿sí? Porque aquí está el 0,7, ¿sí? Y aquí está el 0,8, entonces esto sería aproximadamente 0,78, usted le va a dar exacto porque es una hoja de blog milimetrado. Ahora, es importante, veamos en el otro cuadrante, entonces ya yo voy a definirlo, digamos, para el siguiente cuadrante, que es el cuadrante, en este caso, perdón, aquí o acá, en este caso, para el cuadrante 3, entonces trazo mi ángulo en el cuadrante 3, disculpen, este continúa acá, cuadrante 3, digamos que me dieron un ángulo de 220 grados, ¿sí? Entonces, para ese ángulo de 220 grados, entonces me dio acá, ¿sí? Marqué el ángulo y me dio acá. Trazo la línea continua con respecto al eje, perdón, con respecto al eje de las X y trazo la línea discontinua o punteada con respecto al eje Y, que es el que me va a dar el valor del seno de este ángulo, por ejemplo, de 220. Entonces yo ya sé que aquí está menos 0,1, menos 0,2, menos 0,3, menos 0,4, menos 0,5. Aquí está menos 0,6, o sea que esto sería más o menos menos 0,55. La mitad entre menos 0,4, menos 0,5 y menos 0,6. Igual este, menos 0,41, porque estos valores son negativos, están en el eje Y negativo. Esta es la actividad que ustedes van a hacer. Entonces van a hacer los desplazamientos, van a hacer su triángulo, completarlo, marcar su ángulo y definir, ¿sí?, los valores que obtuvieron. Y después van a confrontarlos con la calculadora. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Por ejemplo, en mi caso yo sacaría el seno de 50 grados y me tiene que dar aproximadamente este valor que corresponde al seno de 50 grados. Por ejemplo, en la calculadora saqué el seno de 120 grados y me tiene que corresponder aproximadamente a este valor, 0,78. Es un ejemplo. Voy a marcar el seno de 220 grados, ¿sí? Entonces, me debe dar aproximadamente este valor, menos 0,55 en la calculadora, y en la calculadora saco el seno de 320 grados y aproximadamente me tiene que dar menos 0,41, ¿sí? Entonces, ustedes van a verificar. Si eso no les da, tienen que volver a hacer otra vez su actividad en otra hoja de blog milimetrado. 0 tachones, 0 borrones, solo trabajan con micropunta. Deben tener sus materiales que se los advertí la clase pasada en el video. Deben tener transportador, regla o escuadra, compás, hojas de blog milimetrado y micropunta. ¿Fui claro en eso? No leaky paper, o sea, corrector, no tachones, no borrones, porque anulo la actividad. Esa es la actividad que ustedes me van a entregar. Entonces, cada alumno va a tener un ángulo para el primer cuadrante, para el segundo, para el tercero y para el cuarto. Para eso voy a entregar una tablita definiendo a cada alumno, de acuerdo al número de lista, qué ángulos le tocaron.